Después de haber escuchado a César Moreno contándonos lo que ha pasado esta semana, en estos últimos días de la semana, con el ataque de Israel contra Irán, sobre todo contra la infraestructura y las cabezas científicas y militares de su programa nuclear, vamos a analizar de qué se trata esto, porque es uno de los ataques más fuertes de los últimos tiempos. Es un ataque que los expertos, los historiadores decían estaba previsto, pero esto trae una serie de consecuencias. Claro, tiene unas causas históricas profundas, esas diferencias entre los persas y los judíos, pero además con lo que está ocurriendo hoy y la situación que viene a futuro, en el contexto actual además, con Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, con la Unión Europea buscando liderazgos y con la sombra de Rusia y de China también sobre la mesa, además de los proxies de Irán que los conocemos, que son entre otros Hamas y Hezbollah. Y por eso, porque es un tema apasionante, complejo, difícil para la humanidad, pero sobre todo que queremos entender, he invitado hoy en el radar de nuevo a Teresita Aya, analista, internacionalista, historiadora, para hablar sobre esto, que es con lo que termina la Semana del Mundo y la noticia más importante. Teresita, como siempre, un gusto, gracias por estar en el radar. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un gusto estar aquí. Primero, la pregunta. El origen. ¿Por qué esa pugnacidad histórica entre persas y judíos, entre Irán e Israel? Es histórica, sí, pero se ha pronunciado, se ha vuelto más importante después de 1979. La revolución islámica en Irán, en ese momento, hace que se desconozca el derecho a existir de Israel y llama a desconocer a Israel en la región como país, a que tiene que acabarse ese país. Luego vienen las hostilidades, después de 1991, la guerra entre Irak y Kuwait generó también hostilidades hacia Israel y desde entonces ha sido una relación realmente agresiva entre ambas partes. Se han atacado mutuamente en numerosas ocasiones, algunas sin víctimas humanas, como fue el ataque cibernético de Israel a Irán en el 2010 para acabar precisamente con su programa nuclear, pero también ha habido ataques muy complicados en los que ha habido pérdida humana. Que es también el que estamos actualmente informando, porque se trata de una serie de ataques en los que han muerto, lo decíamos, los responsables militares y científicos del programa nuclear iraní. Hablábamos antes de comenzar esta charla aquí en el radar, Teresita, de que estaba previsto, de que esto era más o menos previsible. Lo que pasa es que las circunstancias son un poquito complejas en las que se produce este ataque israelí a Irán. Yo creo que desde el año 79 se esperaba una guerra entre Irán e Israel, pero una guerra es muy complicada entre dos países que tienen armamento importante y sobre todo tienen aliados importantes en la zona. Y acá no hay que desconocer a los árabes, que están como entre los judíos y los persas, que son los iraníes. Y acá ha habido grandes pronunciamientos importantes en este ataque. Y está el de Arabia Saudita. Arabia Saudita fue de los primeros países a decir no se iba a atacar a Irán. Fue un ataque no provocado. Y le dieron su solidaridad. ¿Esto por qué es importante? Porque Irán y Arabia Saudita llevan décadas de peleas y enfrentamientos entre ellos por ver quién es el líder islámico de la región. ¿Quién manda en la región? ¿Se va a hacer una visión islámica sunita, que son los árabes, Arabia Saudita, o chiita, que es Irán y los persas? Y se han enfrentado en Yemen, se han enfrentado entre ellos, y ahora resulta que con la guerra en Gaza, con esta actitud de Netanyahu en la región, Arabia Saudita parecería estar generando una posible amistad con Irán, en el sentido que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y tenemos un enemigo común, y eso sería realmente grave para la región. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Puede tener una guerra contra Israel en la que se alíen Irán y los árabes. Y esto es darle continuidad a una animosidad no solamente entre Irán e Israel, sino entonces a estos países árabes, que muchos de ellos no reconocen a Israel todavía, que están enfurecidos por lo que está pasando en Gaza y que ven con Irán un enemigo común y dicen, acabémoslo. Entonces puede hacer que el conflicto sea grande, que toda esta ayuda que Irán daba a todos sus proxies, a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, ahora se vea reforzada por los árabes, que tampoco quieren a Israel, o por lo menos no un Israel agresivo en la región. Claro. Teresita, y esto en un contexto de unos liderazgos internacionales frágiles o controversiales, ¿qué puede pasar con esta situación? Porque estamos viendo, por una parte, a Estados Unidos que dice, yo no apoyo, pero yo sabía.
le había dado 60 días a Irán para que desmontara su programa nuclear, no lo hizo, es lo que dice el presidente Trump, y advierte que lo que viene es mucho más agresivo. Eso es interpretado por Irán como un apoyo tácito a Israel. ¿Hacia dónde va la comunidad internacional y la geopolítica? Esto puede terminar desencadenando unos apoyos militares en el terreno a favor de Israel por un lado y a favor de Irán por otro. Tenemos un Estados Unidos que desde el primer mandato de Trump ha apoyado a Israel 100%. Y ahora terminó la semana pasada una ronda de negociación con Irán sobre el tema nuclear que no llegó a nada, cosa que enfureció a Trump, que sueña con tener un acuerdo que le resulte en algún lado, en Ucrania, en Gaza o con Irán. No lo logró y el tema nuclear está detrás de todo eso. Por eso, desde antes que atacara a Israel, Irán había dicho: entendemos que Estados Unidos, sobre todo con este gobierno, está en contra de nuestro desarrollo nuclear y a favor de Israel. Y si Israel me ataca, nosotros vamos a entender que Estados Unidos podría estar detrás y nos reservamos el derecho a atacar las bases militares en el Medio Oriente de Estados Unidos, que son por lo menos unas 20, entre bases navales, bases aéreas, bases militares. Por eso yo creo que Marco Rubio fue de los primeros en salir el viernes a decir: no tuvimos nada que ver en el ataque, no nos metan en ese lío, porque son conscientes de que hay una amenaza latente contra ellos por su amistad con Israel. Y ahí la palabra es latente. Los conflictos en el mundo o son latentes o son activos. Y cruzar la línea de lo latente a lo activo es... cualquier cosita puede detonarla, y más en esta zona que es un polvorín. Ahora, Ricardo, hablabas de la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser líder, pero ha estado perdiendo con estos conflictos, con el de Ucrania, con el de Gaza, ese liderazgo, llamémoslo moral, de valores que solían tener ellos, de derechos humanos en el mundo. Y tienen que reclamarlo para poder actuar en esta zona. Y ahí es un reto bastante grande. Teresita, sé que esto es latente, es un conflicto latente, no activo, pero en cualquier momento la línea es muy delgada, puede activarse. En un hipotético escenario de ataque iraní a las bases militares estadounidenses, ¿qué implicaría eso? Yo creo que luego del desfile militar del presidente Trump con ocasión de su cumpleaños, el mensaje es: estamos dispuestos a usar todos nuestros recursos y por eso los está mostrando en un desfile militar. Y esto puede escalar la guerra a una guerra en el Medio Oriente que nadie quiere, pero que puede estar cerca. Ahí está el análisis, la lectura de lo que está ocurriendo entre Israel e Irán en medio de este ataque de las últimas horas. La información se actualiza minuto a minuto. Hay comunicados, hay pronunciamientos, hay sirenas que suenan, hay bombas que detonan y por supuesto que se abre otro frente más de la conflictividad que hoy está afrontando el mundo. Teresita Aya, como siempre, muchas gracias por habernos ayudado a entender lo que está pasando en esa parte del mundo. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Una pausa y ya regresamos al radar. Usted está en El Radar, en Blue Radio.